tu mujer. Pasá, por favor, dale un beso, vení, abrazala ahí. Señoras y señores, llegamos al final de este certamen. América, bienvenidos todos a TN Central. Vamos a hablar de el Mono Minichelli, obviamente de la causa de la mafia de los contenedores, de su estadía en prisión, porque el mono ya estuvo preso. 40 días. 40 días por narcotráfico en Río Gallegos. O sea, de todos los kirchneristas con casquito, chaleco antibalas y esposas, es el único que conoce lo que es estar en la cárcel. Pero vamos a empezar a contar sobre él una historia que lo pinta bastante como personaje de lo que es capaz de hacer el Mono Minichelli o lo que era capaz de hacer con poder. Así es. Cuando todos nos acordamos, se hizo famoso el Mono Minichelli. Para nosotros los periodistas se hizo rápidamente famoso porque era un personaje como mínimo muy colorido y muy polémico, ¿no? Con los negocios que hacía, los amigos que tenía y los negocios que hacían juntos. Pero en principio, perdón. Sí. Fue recaudador de la campaña de Néstor en el 2003. Sí, entre otros, ¿no? Era un grupo grande de amigos que recaudaban. Néstor no le dejaba manejar la plata a mucha gente. No. Muy amigo de la familia Kirchner, ¿no? Sí, muy. El cuñado del diputado con fueros ratificados, Julio De Vido. Hermano de la mujer de De Vido, y se hizo en el sur muy amigo, por ejemplo, de Ruy Ulloa, que si hay una persona de la intimidad, sobre todo de Néstor Kirchner, es Ruy Ulloa. Eran muy amigos, solían en el sur y acá en Buenos Aires también tener jornadas. Del grupo más nochero, yo le decía los nocheros a la mañana de la radio. Del grupo más nochero del ex gobierno, él era una fija. Ricardo Jaime, que también era muy de la noche, no sé si la gente lo sabe, pero era muy de la noche. Claudio Uberti, que si lo recuerdan porque era el que vino con la valija con Antonini Wilson. Sí, tenía un cargo que simplificaba todo. Era el titular del organismo que controla los peajes. Exacto, el que estaba a cargo de los peajes de la Argentina. Sí. Claudio Uberti. Bueno, pero el Mono Minichelli se transformó en un personaje del jet set. Sí. Cuando se enamoró y se casó con Celina Rucci, que ganó el certamen de Bailando por un Sueño en el 2007. Sí, ahí lo tenés. ¿Contra quién competía ella? Contra Paula Robles en la final. Contra la mujer que es bailarina, ¿no? Imbatible era en el teléfono Paula Robles, porque el certamen se definía por votación telefónica. Celina Rucci, esto lo estamos contando de acuerdo a varias fuentes que nos han confirmado este tema y hasta es posible que haya documentación. Celina Rucci no era muy popular en el certamen de Bailando, pero el teléfono lo ganaba siempre. Fue creciendo igual, ¿no? Sí. El teléfono lo ganaba siempre. Ahora, en la final, todo el mundo esperaba que gane Paula Robles. Era razonable, uno lo esperaba porque Celina Rucci fue creciendo, bailaba muy bien, era muy linda, digamos, fue creciendo, fue popular. Era imbatible. Pero Paula Robles era la mujer del día. No, pero además era imbatible en el teléfono y Celina Rucci, insisto, con respeto por Celina, no era de las estrellas más agraciadas en el sentido de la danza artística en el certamen. Ahora, en la final, ¿qué pasó? Ganó Celina Rucci. Ahí lo veíamos al mono muy contento besando a su ex mujer. Tuvo un divorcio un poco escandaloso. Y ahora estamos en condiciones de afirmar que en realidad esto pasó porque el Mono Minichelli contrató a un call center, o sea, a gente que llamó ¿para qué? Para que gane Celina Rucci. Esto no tiene nada que ver con la transparencia de... no, obviamente en ese momento tampoco lo supieron. La máquina del programa lo que hace es contabiliza los votos. Eran reales había mucha gente llamando. Eran reales los llamados, Rucci, ¿no? pero cuando se chequeó cómo habían ocurrido, se detectó que eran insistentes, repetitivos y que tal vez llegaban desde un lugar que se llamaba Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. ¿El call center era del ministerio? Tal vez. Hay documentación. Otro caso que involucra al Mono Minichelli. 0800 Baila Mono.
Estaban emocionados ahí, lo veíamos. Yo creo que estaban hasta sorprendidos ellos mismos. El mono no. Mirá. Ahí se acerca muy seguro. Hay que decir, esto fue hace un montón de años ya. En el ¿Cuántos 2007. años? 2007, por eso iba a decir 10 años. En pleno poder igual de el mono, ¿no? Apareció ahora con casi igual. Sí. E insistimos con esto. El mono Minichelli no es un preso cualquiera de los dirigentes K, ¿eh? No es un preso cualquiera. No. Fue recaudador de campaña de los Kirchner. Tenía una relación con Rudy Ulloa, tanto que tenían una productora y un canal de televisión en Santa Cruz, bancado por la publicidad oficial de la provincia, es decir, la que le ponían los Kirchner, la provincia que hoy está quebrada, y tuvo casos muy paradigmáticos, como el de haber estado preso en una causa por narcotráfico 40 días, esto se lo confirmó él a la revista Noticias. El mono Minichelli ahora tuvo prófugo 9 meses en la causa de la mafia de los contenedores. Hoy se presentó a declarar en tribunales, o lo llevaron. Lo llevaron, sí. Lo llevaron a declarar a tribunales ante el juez Marcelo Binsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales. No declaró el mono, no quiso hablar. El abogado que se llama Vila pidió conocer el expediente, declararía el miércoles. Y como yo digo, la debilidad del mono es justamente su fortaleza. Está preso por todo lo que hizo y por todo lo que sabe. Si habla, ¿a quién podría complicar? A altos funcionarios del gobierno anterior, porque la causa de la mafia de los contenedores empieza con escuchas vinculadas a cómo salían de la aduana contenedores que no tenían que hacerlo porque el mono Minichelli lograba generar que salgan. Telefoneaba. Sí, llamaba el 0800 aduana. Sí, que eso lo manejó históricamente Rudy Ulloa Igor, que era cadete de los Kirchner, lustrabotas, en su momento, empleado del estudio jurídico de los K, y después se transformó en un próspero empresario. El mismo enriquecimiento súbito que tuvo el mono Minichelli, que junto con su hermana Lali vinculan dos conceptos extraños para los dirigentes K: el arte y la corrupción. Sí. ¿Por qué? Eduardo, el padre de los dos, es un escultor santacruceño, y el museo más importante que hay de arte en Santa Cruz se llama Eduardo Minichelli. Era el Museo de Arte Moderno, Contemporáneo. El más importante. El Museo de Arte de Santa Cruz se llama como el padre, que era Eduardo artista, Minichelli. no sabemos cómo decía con los negocios. Un escultor. Un escultor. Sí. Arte es la danza también. Veamos un tape sobre el caso 0800 Baila Mono. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. En octubre de 2016, en TN Central, te contamos quiénes eran todos los implicados en la mafia de los contenedores. Cada la deja 30 lucas a nosotros. 30 mil dólares, 1000 latas son 30 palos. Cortita la bocha. La maniobra consistía en la adulteración de actas aduaneras y la simulación de embarques falsos. Empresas que son absolutamente de cartón, que no tienen ninguna posibilidad de haber hecho operaciones de comercio exterior por sus montos de facturación. Eso es contrabando, es simular una operación aduanera total o parcialmente. El juez en lo penal económico, Marcelo Binsky, y la fiscal Gabriela Ruiz Morales ordenaron 11 detenciones. Una de ellas era la de Claudio Sebastián Minichelli, alias El Mono, cuñado de Julio De Vido. El Mono es hermano de Alessandra Minichelli, alias Lali, esposa del ex ministro de Planificación kirchnerista, y estuvo 9 meses prófugo de la justicia. El único prófugo de la causa, el señor Claudio Mono Minichelli. 11 pedidos de detención hubo por esta causa, conocida como la mafia de los contenedores. Hay una sola que no pudo ser concretada. Sí, es el Mono Minichelli, cuñado de Julio Miguel De Vido, diputado con fueros ratificados desde el 26 de julio. ¿Cuánto tiempo lleva prófugo el cuñado De Vido? 280 días, 3 horas, 23 minutos, 56 segundos. Minichelli fue asesor de su propio cuñado, De Vido, y después del hoy detenido Ricardo Jaime. El Mono Minichelli es muy conocido de la familia Kirchner. Tenía mucha confianza, tanta que el propio Néstor le pidió que sea uno de sus recaudadores de campaña en el 2003.
Minichelli siempre estuvo vinculado a los negocios con el Estado K. En Río Gallegos tuvo una productora de TV que no tuvo mucho éxito. Esa empresa terminó en manos de Rudy Joa Igor, ex chofer de los Kirchner, súbito millonario. Igual que Rudy, Minichelli también se enriqueció durante la era K. El Mono terminó siendo protagonista de los programas de espectáculos. Fue después de casarse con la vedette Celina Rucci. Eso pasó en el 2004 y se divorciaron 8 años después. Hubo polémica y acusaciones cruzadas. Fui muy crédula con una persona en la cual de toda mi confianza. Entonces me cuesta también asumir de que me equivoqué. Traté por todos los medios de tener una buena comunicación, de tener un buen trato. Sabía que íbamos a tener que seguir frecuentándonos mínimamente por los chicos. Hubo un montón de falsas promesas, que no se llevaron a cabo, nunca tuvieron ninguna resolución. Para la FIP vos decís no tiene nada, pero en la realidad vos sabés el estilo de vida que tenía. Fíjense en su Twitter y fíjense en la foto que él sube, la calidad de vida que tiene y júzguenlo a ustedes. En el medio de la relación, Rucci ganó el popular Bailando por un Sueño en el 2007. Vení a darle un beso a tu mujer, pasá por favor, dale un beso, vení, abrazala ahí. Había amor, perdón Celina Rucci, esto lo tenemos que anunciar así, pero toda la información que hemos recopilado indica que la ganadora moral, real de esa final fue Paula Robles, ¿no? A lo mejor Celina nunca supo, ¿no? Lo que había hecho su marido por ella, contratando el cosa, a lo mejor se entera ahora. De hecho, fíjense, ¿viste lo que decía ella en la nota cuando se separaban? Dijo, miren su Twitter, miren la vida que hace. Bueno, el Mono Minichelli, como decíamos antes, era miembro del grupo de los Nocheros, prácticamente dentro de lo que era el kirchnerismo. Un millonario suelto. Era un millonario suelto, pero con una vida, la que él quería, ¿no? Pero iba una vida muy de la noche. Sí. Reivindicamos entonces el triunfo de Paula Robles. Basta de impunidad. Manipulite. Con ella bailando, no, Mono. Sumamos ahora a Nacho Otero con el otro caso que realmente preocupa a Minichelli, que es el de la mafia de los contenedores, por el que cayó detenido después de estar 9 meses prófugo de la justicia. Así es, casi un embarazo estuvo prófugo el Mono Minichelli. A ver, recordar un poco cómo empieza la génesis de esta historia. Esto empieza, nosotros decíamos siempre con una causa de narcotráfico, pero en realidad es un poquitito antes. Esto empieza con una investigación que se daba durante la gestión del último gobierno kirchnerista, en donde se investigaba a los hermanos contrabandistas. Eran los hermanos Palo Antonio, que trabajaban en connivencia usando distintos domicilios, también de la misma metodología de liberar contenedores, contrabando y un montón de cosas más. En su momento incluso fue a través de una investigación que había hecho Matías Longoni. Exactamente. Claro. Y empieza a investigarlo esto el juez Marcelo Aguinsky. Después, un poco después de eso... Esa causa, perdón, sigue abierta, ¿eh? Sigue abierta y la tiene fiscal Ruiz Morales. Y también hablan y se empiezan a hablar de viejos conocidos ya. Echegaray, Raúl Lambiris, que era el hombre que compartía el verano con Echegaray. Y que cuando lo compartiste con él en un mal momento. Que lo enojó tanto. Que es uno de los que le pegó a nuestro camarógrafo Marcelo Funes, Raúl Lambiris. También aparecen distintos nombres de gente que Echegaray tenía como sus lugartenientes en la aduana. Un poco después de esa investigación, el juez Rodríguez empieza una investigación por narcotráfico. Digamos, es la segunda vez que a este entorno lo roza el narcotráfico. La primera vez es lo que vos contaste cuando estuvo preso el Mono Minichelli, y la segunda es con esta génesis que tiene esta causa, en donde empiezan a escuchar distintos teléfonos. Entre los que escuchan está el de Federico Tiscornia. Cuando escuchan el teléfono de Federico Tiscornia, familiar del juez y además quien era el valijero y el mensajero de esta banda. O sea, Minichelli era el jefe de Tiscornia. Sí, Minichelli era el jefe de Tiscornia. Y lo empiezan a escuchar, y ahí es que el juez Rodríguez, bueno, descubre esto, que averigua que tiene que ver y que está relacionado con la causa de Aguinsky. Entonces le manda esas escuchas a Aguinsky. Bueno, esas escuchas se profundizan y lo que descubren es
que había una banda que era mixta, que estaba integrada por estos facilitadores, estos acercadores, eran los lobistas, que eran Oldemar Barreiro Laborda y el Mono Minichelli, ¿no? Mono Minichelli históricamente se dedicó a eso, a hacerlo y a acercar gente. Sí, no, vinculado. Nosotros nombramos a Rudy Ulloa porque el jefe político de Chegaray, que es la FIP, es la que tiene el control político de la aduana, siempre el jefe político de Chegaray era Rudy Ulloa, socio de Minichelli en su momento, ¿no? Exactamente, bueno, empiezan a profundizar en la investigación, descubren que hay una parte de la banda que hace esto. Después hay otra parte de la banda que es el enlace físico, en donde estaban Tiscornia, Mr. Corea también, o alias Kung Fu, como se lo conoce. Sí. Después estaban los empresarios, que eran los que formaban parte de los que ponían la plata para lograr las coimas, y los funcionarios corruptos de aduana, que eran los que se recibían esos pagos. Básicamente los servicios de la banda eran liberar contenedores que estaban trabados en el puerto, donde había, también, recordemos esto que roza también la Secretaría de Comercio Interior. Por eso, ese negocio se multiplicó hasta el infinito durante, sobre todo, los últimos años, donde estaba cerrada casi la importación, y para sacar un contenedor era un milagro. Acordate también que en un momento... O el teléfono de Minichelli. El telefonazo, era el juego del teléfono de Minichelli, y quizás también de Lambiris, ¿no? Que todavía no estamos hablando mucho de él, pero que está en toda la ruta. Después... También, sí, que otras maniobras, claro, de los negocios era adulterar planillas de los contenedores, es decir, generalmente lo que hacían era los contenedores que venían con productos que pagaban retenciones, porque se trataba de productos que eran fabricados en China, que eran más baratos, pero que también se podían conseguir en la industria nacional, entonces por eso es que o estaba cerrada la importación o pagaban muchas retenciones. Bueno, generalmente lo reemplazaban con piedra pome, que es lo que no paga retención, o con lana de vidrio, había un montón de otras, fibra de vidrio, ¿no? Un montón de variaciones. Había una lista de productos que no pagaban retenciones, que venían de China porque no se conseguían en otro lado. Igual que el efedrina. Después, modificaban hasta los pesos de los contenedores. También. Adulteraban eso. Tenían acceso al sistema operativo de la aduana. No es que lo hacían manualmente, no es que iban a una planilla y lo hacían manualmente. Esto era gente que tenía acceso a... este era el verdadero call center del mono, ¿no? El verdadero call center del mono. Después también sacaban dinero hacia el exterior, donde entraban también distintas, como lo hemos publicado en TN Central, operaciones en Hong Kong, usando cuentas y bancos asiáticos. Mr. Corea, uno de los detenidos, vivía en Madero Center y está vinculado a través de un socio con un caso de narcotráfico de otra oficina en Puerto Madero, la que llamaban todos los últimos grandes narcotraficantes de Exacto, los Julia, los Lanata, los sicarios del crimen de Unicenter. Y después había otro servicio que brindaba esta banda, que como vieron era bastante variado. Era un polirrubro interesante. Sacar dinero usando las de JAI, las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, en donde también aparece la Secretaría de Comercio, ¿no? Porque esto también roza la Secretaría de Comercio. Quizás es una arista que se vaya a profundizar. Es que la Secretaría de Comercio con la familia Minichelli, o sea, cuando estaba Moreno, está vinculada directamente en una empresa. Fonres, una empresa que fue una productora de televisión y hoy se dedica a la responsabilidad social empresaria, estaba integrada por Alessandra Minichelli, que era la 2 de la CIGEN, un organismo de control que tenía que controlar a debido. Eso fue al principio, fue tan escandaloso que se tuvo que terminar. 4 años. Fonre fue después. Fonre fue después. Y la otra socia era Marta Cascales, la mujer de Moreno. Exactamente, exactamente. Ese detalle es importantísimo. Que además hacían una feria, esto es un dato al pie. Lo que hacían unas ferias, porque siempre lo veí que la razón de ser de esa especie de consultora era esto, promover en las empresas la responsabilidad social empresaria. Ahora, y hacían unas ferias y unos programas de televisión, todos auspiciados por gente que, como quería caerle bien al ministro, apoyaba el emprendimiento de su mujer. Una de las producciones fue también la novela sobre papel prensa. Claro. Por la que Moreno tiene que dar explicaciones. Ahora, lo que sucedió es que lo que hacían con lo de las importaciones era claramente la Secretaría de Comercio, con las declaraciones juradas anticipadas de importación. Porque lo que permitía esa maniobra era decir a la Secretaría de Comercio: yo quiero importar tal producto, necesito comprar dólar,
al dólar oficial que había en ese momento, cuando había 1000 tipos de cambio, era en ese momento 9 pesos. Si uno tenía que comprarlo en el mercado negro, era 15. Entonces era un mecanismo que el gobierno permitía la compra de dólar a ese valor, que en ese momento estaba el cepo y no se podía acceder libremente ahí, a ese valor de 9 pesos. Entonces se utilizaban todas esas estructuras para decir que se sacaba la plata para comprar productos en el exterior. Y esos productos nunca se compraban. Y la plata ya quedaba afuera. Y esa maniobra del juez Aguinsky en un momento determinó el monto, ahora no me lo acuerdo de memoria, miles de millones. Es una brutalidad. O sea, Miles hubo de gente millones. en este país que con esa maniobra, que justamente supuestamente estaba todo cerrado para que no se compre dólares a precio real, digamos, para que no se... Bueno... El mono creó un peaje. El mono creó un peaje y consiguió que seguramente también debe haber comprado sus dólares baratos, ¿no? Sí. No, exactamente. Bueno, está detenido en Lugano. Hoy fue... lo llevaron a declarar frente a Aguinsky y no declaró hoy. A la fiscal... aconsejado por su abogado, porque no tenía acceso a todo el expediente. Vieron unos días, probablemente el miércoles lo haga. Sí, hay mucha gente muy nerviosa por lo que puedo o no contar. Minichelli, que insisto, ya conoce lo que es vivir en la cárcel, ya lo sabe. No como Lázaro Báez, como Jaime, como López, como Peregadín, como Chueco, como toda la gente que trabajaba para Debido. Él ya estuvo preso por narcotráfico. Es un hombre con mucha calle, que cuando lo detienen, grita, está bien, perdí. Tal vez ya sabiendo que estaba cercado por las fuerzas de seguridad y de inteligencia. A ver, gracioso es una anécdota también que el que le seguía al mando, es decir, Waldemar Barreiro Laborda, dijo algo parecido. Cuando le pasan la escucha, en donde él dice, habla tranquilo, le dice a uno de los interlocutores, no me acuerdo si era del Mastro Giacumbo, uno de los 2 funcionarios de aduana corruptos detenidos por el caso, dice, habla tranquilo que yo soy el rey de la tecnología. Y cuando le pasan esa escucha en el medio de la declaración, era el rey de la tecnología. Perdí. Algo así también parecido. Fue en la misma tónica de lo que terminó diciendo el mono Minichelli cuando lo detuvieron. La causa avanzó muy rápidamente y está pronta a ser... Muy rápido. O sea, en los 9 meses, esto para destacar el trabajo de Aguinsky y de Ruiz Morales, en 9 meses la causa ya tiene un pedido de elevación a juicio que era parcial, porque según el dictamen de la fiscal Ruiz Morales, el mono estaba rebelde. Sic es la palabra que utilizó. Bueno, ya no está más rebelde. Volvió Corea, que también tenía un pedido de captura de la Organización de la Policía Internacional, Interpol. Corea estaba en Corea. En Seúl. En Seúl, sí. Viene solo, no es que lo trae Interpol, aunque con un seguimiento policial. Tal vez sea el que... y Cancillería también trabaja. Finalmente termine hablando. Ahora, es de destacar esto. Cristina Kirchner, hay silencios que son serían intolerables en algún país más habituado a una democracia moderna. No dijo nada de Debido y no dice nada de Minichelli, a quien recontra conoce y que está investigado en una causa por contrabando, asociación ilícita y en otra vinculada al narcotráfico. Estuvo 9 meses prófugo. A ver, ¿hay escuchas del mono Minichelli? Voy a hacer como hace Guñaski, que se autorresponde. Sí, hay escuchas del mono Minichelli. Generalmente son con Federico Tiscornia. El rol que cumplía Tiscornia ahora dentro de la banda era como una especie de cronista de la coima, ¿no? Porque iba a ver a los funcionarios de aduana corruptos, con su teléfono llamaba a Barreiro Laborda o al mono Minichelli y los ponía en contacto, sobre todo a Barreiro Laborda, con el funcionario de aduana corrupto. Entonces hablaba el funcionario de aduana con Barreiro Laborda con el teléfono de Tiscornia. Hola, monito, le decía. Que era casualmente el teléfono que estaban escuchando. O sea que cuando se dieron cuenta que lo estaba escuchando y justo con ese teléfono que tomaban la precaución de hacerlo, la verdad es que se sorprendieron todos. Y después hay escuchas que básicamente hablan... Tiscornia con el Minichelli y hablan de cuestiones relacionadas con las coimas, hablan a veces de ciertas cosas que tienen que ver con promesas que hicieron los funcionarios que recibieron la coima y que a veces no siempre cumplían en tiempo y forma. Hay que mexicanear al mono, ¿eh? Exactamente. Y queda muy claro el rol dentro de la organización, porque además Tiscornia lo que dijo en su declaración es que el mono Minichelli era la mano derecha de Waldemar Barreiro Laborda y que el mismo Waldemar Barreiro Laborda, alias el rey de la tecnología, alias el rey León, le dijo que en caso de no poder comunicarse con él,
tenía que llamar exclusivamente al mono Minichelli, que si no declara el miércoles, igualmente va a terminar procesado y la causa va a juicio oral. Todos los caminos conducen a debido. Sí, Echegaray también, ¿no? También. Sí, debido sobre todo en el vínculo familiar. El cuñado fue su asesor. Pero como dice Nacho, más allá de eso, que es obvio que fue su asesor y todo, digamos, todo el montaje de esta mega organización, claramente en algún momento hay que hablar de Echegaray porque fue durante toda la gestión de Echegaray en la aduana. Echegaray, Guillermo Moreno, Costa también, que después lo sucedió a Moreno, ¿no? Claramente. Bueno, uno de los detenidos actuales, porque algunos tienen prisión domiciliaria, fue un director importante en la aduana ya en el 2016, o sea, con otro gobierno, ¿no? Porque hubo también, esto siguió después de la era acá, ¿no? La mafia de los contenedores. Es como el caso aduana paralela, no sé, ya se iban 3, 4. A ver, que históricamente la aduana fue... Desde 1810. Desde 1810, uno de los primeros conflictos que tiene Argentina lo tiene por la aduana y sigue siendo hasta el día de hoy una de las cajas negras. Esperemos que en algún momento se depure, pero claramente en este caso aparece de manera muy muy prolija el funcionamiento. Como, porque aparte ya era un polirrubro, prácticamente le faltaba un folleto diciendo la cantidad de servicios que ofrecía la banda, ¿no? Sí. Y las escuchas se los nota siempre contentos o como alegres, nunca preocupados porque estaban cometiendo un ilícito grave. Las condenas de contrabando y sobre todo asociación ilícita son muy altas. Sí. Son muy altas. Evidentemente tenían la tranquilidad de que el negocio funcionaba bien desde hace tiempo. Lo que se ve es eso y lo raro también, lo que decías vos, Nacho, como siguió, después se terminó estallando, pero aparentemente no le tenían miedo a los cambios de gestión porque estaban suficientemente insertados en la estructura de la aduana. Exactamente. Vamos a hablar de los días prófugos del mono Minichelli. Sí, por supuesto. Sí. Yo no sé ustedes, pero... Hay que terminar con una reivindicación ese manual. Sí. ¿A ese manual? Sí. Al señor hay abogados muy caros que lo tienen guardado en su al señor que se le deben los salamines todavía. Sí. Sí, hay una reivindicación, ¿no? Llamé a varios abogados de los caros, que aparte no voy a decir quiénes eran sus clientes, pero me dicen, yo tuve a este y a este prófugo, pero gente de mucho dinero, digamos, no crímenes comunes me refiero, en general, prófugos por situaciones de este tipo. Pero la pregunta era el prófugo VIP, porque hay distintos tipos de posible prófugo. Este es el VIP. ¿Qué me dice el abogado? Lo primero que me dice es, yo lo miro a los ojos a mi cliente y le pregunto, ¿vos estás preparada para el exilio? ¿Por qué? Porque el mono estaba. Y era la parte más dura. Parece un lugar común, parece de las películas, pero todos te dicen, de hecho hablé con gente que pasó por la experiencia también, te dicen, lo único que importa es que vos tengas plena conciencia desde el momento en que pasás a estar prófugo, no llamás a tu familia, no la llamás más, o sea, no tus hijos, no tu mamá está enferma y se está por morir, no la vas a llamar. Tampoco, nada. No la vas a llamar. Voy a contar había un departamento o una oficina y un equipo especial del gobierno siguiendo día a día posibles teléfonos, Facebooks y las cuentas bancarias de Minichelli a ver si había algún rastro de dónde podía estar. Este punto es importantísimo. Ahora lo vamos a charlar. Nada, no hizo nada. Lo cumplió perfecto. Nada, incluso la FIP le cortó el quit. Bueno, entonces, este punto entonces es uno de los más misteriosos. Pero voy a poner, no sé, faltaba una línea, ya veremos si viene, ya la quería poner acá. Pero bueno, todo en efectivo, ¿está bien? La gente como el mono Minichelli, que está bien de dinero, vamos a decirlo así, tiene esa posibilidad de tener todo en efectivo. A ver, ¿Qué decía yo? ¿Pero qué salís con una bolsa llena de plata y te pasás 9 meses y te roban? Bueno, lo que dicen es en general, y escuchen esto porque me pareció interesante, una persona de tu confianza, que ahora vamos a llegar a quien sería una persona tenés que tener. Entonces, en general, lo que se hace con esa persona, que no está vinculada, no es ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu abuelo, ahí está, el señor, el que aparece ahora. Un service. Hay muchos service. Por service no estamos hablando de un servicio de lavandería, sino de un ex servicio de inteligencia o un servicio de inteligencia, que por un lado te ayuda con la logística, por otro lado
dicen no... Está cometiendo un delito con eso, sí, ¿no? claro, ni hablar. Mal la gente del servicio de inteligencia. No fue este caso, lo vamos a decir. Digo, esto es el manual, lo que voy a decir ahora no pasó en este caso, pero por ejemplo, en otros distritos pasa mucho que ese servicio, que puede ser también un policía de inteligencia, tiene llegada al juzgado. Entonces, además consigue información. No fue lo que pasó en el caso del mono de ninguna manera, pero digo para que se entienda cómo es, en general, cómo funciona. El service lo que te hace es, te cobra mucho dinero, pero te ayuda con esa logística. Y la manera es, en general, hay un punto donde en algún momento, qué sé yo, puedo decir la Torre de los Ingleses, te encontrás una vez por semana en ese lugar y te pasa tu propia plata, ¿no? La que puede ser él, puede ser un amigo lejano. Sí, o en el caso de que tengas testaferro también, ¿no? Ahí se facilita. Sí, pero en general tratan de no usar las estructuras que estamos usando siempre. Acá te salís de la estructura, te salís completamente de tu vida y te vas a... recurrís a personas de confianza que hace 10 años que no ves. El mono Micheli tenía una vida social muy interesante. No creemos que Rudy Ulloa, que tiene supermercados en Mar del Plata, lo haya ayudado. Pero se en Mar del Plata. Clasifica en esta, En esta clasifica a Rudy. Yo no sé si lo ayudó, pero clasifica. ¿Por qué? Porque es una persona de mucha confianza con la que no vivas en el mismo barrio, no sea tu vecino, no estés llamando por teléfono todo el día. Bueno, esa persona te tiene que ayudar sobre todo con el tema de la plata en efectivo. Y después es a dónde te vas a vivir. Yo preguntaba eso, ¿a dónde te vas a vivir? ¿Dónde vivís? Bueno, lo que me decían todas estas personas, zonas marginales, por marginales se entiende lo que hizo el mono. Lo que me decían es el mono hizo todo bien en el manual. No habló con nadie, no movió sus cuentas y se fue a vivir por marginales. Esto es, por ejemplo... Eso es importante, el detalle de que no es necesariamente una zona aislada. No, todo lo contrario. Si vos te vas a vivir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que estaba en el medio que llevas Cuénaga, por ejemplo, un pueblo que está acá a 100 kilómetros, que tiene 3 cuadras, en Cuénaga el primer día dicen este muchacho quién es, lo miran por televisión. Pero ¿qué pasa? En Chapadmalal hay, primero que es como una especie de zona suburbana de Mar del Plata, o sea que es, digamos, tiene hay cierto reparo, cierto refugio, pero tiene mucho recambio. Exacto, muchísimo recambio y ese recambio es el que te favorece porque ya nadie se preocupa porque es una cara nueva y hay una pensión. Es una vía que puede tener cualquiera, te cambias de nombre, ni siquiera necesitas otro documento, porque no le piden el documento en la pensión. Y empezás a hacer la vida de la persona que querés ser. Y la empezás a ejercer. Y la seguís todo lo que aguantes. Con la plata que te con llega, la plata. ¿no? Lo que a mí me decían hoy los abogados y otros con los que hablé que saben mucho de esto, me decían, el que tiene plata, bueno, es eso, se organiza. Pero aparte tenés que tener una reserva de dinero muy importante porque no la podés sacar. Vos tenés que tener dinero líquido, listo ahí. Sí. Bueno, yo creo que el mono debe haber tenido el dinero. Porque no es que lo sacás de la cuenta. No. Porque si lo sacás de la cuenta, el movimiento está... Por más de que después a vos te la den en efectivo. Olvídate. Ese dinero lo sacaron de tu cuenta. Esto era físico, que estuvo siempre físico y que no estuvo nunca bancarizado. Sí, que no me llama la atención, ¿no? Que el mono tenga dinero. ¿Por qué decimos, perdón, hablábamos zonas marginales y hay que reivindicar al hombre al que le deben 200 pesos de salario? Sí, la defensa. Pague los fiambres. Pague el fiambre. Que era Roberto, era su vecino Roberto para ellos, que hacía 3 meses que vivía ahí y que le iba a comprar el salame y se lo dejó debiendo, ¿no? En una despensa bar que se llama El 9. Sí, está bien. Yogur, ¿viste? Le daba por yogur al mediodía y cerveza con picada a la noche al mono Micheli mientras estaba en esa vida. Ese es el esquema fundamental. ¿Qué me decían hoy? 2 cosas importantes. Una... En general, cuando estás en este nivel de inserción, aunque te busquen tanto, primero alguien tiene que pasar el dato. Entonces lo que dicen es, el dato o lo pasa ese service en quien confiaste que un día se da vuelta, que puede pasar, lo puede pasar a alguien que con la recompensa empieza a entender que ya una cosa, digamos, es proteger por unos mangos y otra cosa es la posibilidad de ganarte 250.000 pesos. Y después que la posibilidad de que... De ir preso por encubrirlo. Claro, exactamente, porque ahora empieza también una investigación de... por encubrimiento. Claro, ¿cómo fue que estuvo 9 meses? Vos hablabas del service. En un momento llegó un dato a la fuerza de seguridad de que el mono estaba en Entre Ríos. Sí. Y justo cuando llegaron las fuerzas de seguridad de la provincia, el dato había salido en un medio local. Claro. Justamente. Y ya no estaba. Se dijo también que podía estar... la fallida detención de Pérez Corradi. Claro, bueno, Pérez Corradi es el típico caso de un prófugo que contrató un buen equipo de servicio. Realmente gran llegada a los servicios de inteligencia. Sí, porque se fue a Paraguay y vivía
en un departamento todo custodiado, vigilado. No fue el caso del mono, que incluso llegó a estar en su propia casa en los primeros días. Se habló también de Uruguay, acordémonos que... por eso Corrientes y Entre Ríos, ¿no? Era un hombre que tenía mucho conocimiento náutico, tenía embarcaciones, tenía mucha gente que conocía la náutica, y el paso de Buenos Aires a Carmelo, Uruguay, es un paso que es una pavada. Muy permeable. Por Corrientes también. Estamos hablando de un contrabandista. Exactamente. Pero lo que decían, una cosa que hoy decían varios de los que hablé sobre este tema, decían, igual Uruguay no es un buen lugar. Es decir, como Uruguay hay mucha, digamos, mayor posibilidad de que te detecten que en Argentina, con lo cual, obviamente, probablemente él quería irse más lejos. Brasil siempre es un buen lugar para internarse, pero no llegó. Vamos a ver otras parejas donde se mezcló la corrupción en la farándula. Porque estábamos hablando de Madero Center, de la gente que... Quizás la farándula como una especie de escudo de reparo, ¿no? Es como esconderse en el medio del ojo público, ¿no? Es como que, ¿quién va a mirar un árbol en medio del bosque? Una cuestión así. Igual, sí. Igual, no sé, pero la metáfora es un Sí. Te la devolví. Una de las más conocidas. Estamos hablando de personajes que estuvieron vinculados a casos de corrupción en la era acá, que pasaron a formar parte no de las páginas policiales y judiciales, sino primero pasaron por la página de la revista del Corazón. Leonardo Fariña y Karina Angeliné, que es un... el puesto número 1, empezamos por el puesto número 1. La nave insignia, matrimonio emblemático. Pero el mono había sido precursor, ¿eh? Hay que reconocerle eso al mono, fue hace... Sí. Otro, la ruta Fariña está hoy arrepentido, ¿no? De todo lo que hizo, y es el arrepentido del caso de lavado de corrupción más trascendente de la democracia, la ruta del dinero acá. 9 meses tardaron a Isqui y Ruiz Morales en resolver la mafia de los contenedores. La ruta del dinero acá lleva 5 años. 5 años. Otro hit. Por eso hablaba de la ruta del dinero acá. Iliana Calabró y Fabián Rossi. También ha aparecido en el Bailando. Sí. También apareció. Pero sin call center. Sin call center. O por lo menos no sabe. Sí. Zuris y Mónica Farro. Sí. Mónica Farro. Todo se partó un desastre, que digo, no sobrevivió nadie a la corrupción. Y el mono y Celina Rucci. Ahí está. Gente que... Celina Rucci y hay otro más. Laura Miller, Nicolás Traut. Bueno. Mándame ubicación. Sí. Todos terminaron mal. Todos terminaron separados, sí. Bueno, ahí está. Sobre todo cuando se conoció el escándalo, ¿no? Sí. No fue el único dato de, digamos, de la vida privada del mono que se hizo público, o al revés. Porque en el año 2007-2008, si no me equivoco, hubo una nota de Telenoche que se llamaban Rehenes de la Política, en donde se trataba el drama en Chaco de chicos que iban a cartonear. Una de las chicas que aparece en esa nota después termina siendo adoptada por la pareja de Celina Rucci y del mono Minichelli. Sí, incluso tenemos para verla. A ver. A la mañana me voy a la basura y junto botella y vendo, y a veces gano moneda y me voy al kiosco y me compro pan. ¿Para comer con tus hermanitos o con familia? Sí. Ganamos 1 peso, 2 pesos, porque está 10 centavos el kilo de vidrio y el de cartón 11 centavos. ¿Cuánto tiempo tenés que estar juntando para sacar 1 o 2 pesos? A ver, a la mañana y hasta el mediodía. Bueno, sí. Bueno, la nena no tiene nada que ver, obviamente. No, pero un gesto de amor de Minichelli. Sí, así es, fue una... Sí, más de Celina Rucci en su momento, que realmente se sintió muy conmovida cuando salió esa nota al aire. Finalmente termina adoptándola y es una de las hijas del matrimonio, ¿no? Generó mucho enojo en la familia de Minichelli el conocimiento del caso. Y en el momento en que lo fueron a buscar a su casa, entiendo que la gente que estaba en su hogar se enojó mucho con él y se lo explicitó a la policía. Eso también fue un indicio... No con la policía, sino con el mono. No, con el padre. Eso fue un indicio fuerte también de que Minichelli no estuvo estos 9 meses prófugo porque le pasó algo y no podía demostrar su inocencia en una declaración indagatoria, sino más bien lo contrario.
Empezamos el programa contándote el nuevo caso que tiene que ver con el mono Minichelli y Celina Rucci. 0800 baila mono. Aquella final 2007, sí. Celina Rucci, Paula Robles, todos habíamos apostado plata, todos, que ganaba Paula Robles, era la mujer tenible y bailarina. Arrasaba en el teléfono. Arrasaba en el boca de urna, pero ¿qué pasó? Es como si en las elecciones del domingo de golpe uno de los candidatos estaba... Fue como el maracanazo del bailando. Algo así. Exactamente. Algo así. Entonces, podemos confirmar, de acuerdo a fuentes involucradas en esta trama, que el día en el que Celina Rucci ganó el Bailando por un Sueño contra Paula Robles, el mono había contratado un call center para hacer llamados y llamados y llamados y llamados y que gane Rucci y no Robles. Por eso hago la comparación con las elecciones. Es como si uno de los candidatos, con los que seguramente vamos a hablar con Franco Mercuriali dentro de un rato, de los que están más abajo en las encuestas. ¿Y esos llamados de dónde salían? ¿Se supo alguna vez? Es probable, de acuerdo a documentación, que hayan salido del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. O de un call center contratado por ellos. No, creo que el call center estaba ahí. Remarco el Servicios. Claro. De ahí salió todo. Y están todos presos. Todos. Casi todos. No, digo, José López, Jaime, Lázaro Báez, Cameron está también en causas. Pero pensé que estaba preso. No, por ahora no. Y es Mono Minichelli, que era asesor de Julio De Vido, su cuñado, que vive en una casa de 4 hectáreas con lago artificial en Puerto Panal, Zárate. 0800 baila mono, 250.000 pesos de recompensa y el mono apareció perdido en Chapalmalal. Ahora recibimos, cambiamos todo, así como estamos, recibimos al campañolo, que tiene el campañolo. ¿Cómo están, Lu, Nico? Bien. Faltaban fiscales, me parece, para Showman. No, los votos eran reales. Claro. Pero como llamó tanto la atención, hubo un chequeo después y se detectó que en realidad, por eso decimos que la campeona moral de ese Bailando por un Sueño de 2007 es Paula Robles. Vamos a contar lo que va a pasar el día domingo. Un ejército de fiscales en todo el país. Mirá, por lo menos 100.000 mesas hay en todo el país. En Cambiemos ya confirmaron que van a tener más de 100.000 fiscales a disposición. Obviamente la provincia de Buenos Aires es el lugar donde están destinando la mayor cantidad de fiscales. Tienen 35.000 mesas habilitadas para votar y hay 42.000 fiscales convocados en la provincia de Buenos Aires en Cambiemos solamente para controlar una elección. Un dato, esta es la primera elección del gobierno, de este gobierno, digamos. Es su primera experiencia controlando las elecciones. Antes fueron opositores, ahora están ellos a cargo del control. Y mañana a la mañana, Nico, a las 10 de la mañana, el Frente para la Victoria convocó una conferencia de prensa porque dicen que les preocupa la transparencia de la elección del día domingo. Mira, de eso te quería hablar también. Hay preocupación. ¿Qué pasa? Pues salió una nota en el Página 12 el domingo. ¿Qué pasa? Que hoy en el gobierno, que estuve a la mañana circulando por los pasillos, estaban con esa alerta. Bueno, hasta ahora hablaban de triunfo. Y esta semana, que aparentemente todas las encuestas están muy duras en la provincia de Buenos Aires, pero empiezan a hacer flotar el fantasma del fraude y de posibles irregularidades en la previa a las PASO, que es la manera que se encuentra en general, no la uso solo el Frente para la Victoria, la han usado muchos partidos, de atajarte antes de la elección. Antes de una derrota, decís vos. Bueno, vamos a ver qué dicen mañana. Hoy en el gobierno pregunté por esta convocatoria del kirchnerismo para mañana y dijeron justamente lo que dice Luciana. Tienen miedo a perder la elección y están agitando esto del fraude electoral. Perdón, Franco, que el kirchnerismo denuncie que puede haber clientelismo o fiscalización o cosas, es como que Frankenstein denuncia a Drácula. Claro. Sí. Bueno, pero es que ahora cambiaron el poder, ¿no? Es decir, el poder lo tiene el gobierno. Lo que tiene la cantidad de fiscales es... Cambiemos tiene 69 municipios de 135 de la provincia de Buenos Aires. Son hoy oficialistas. En el 2015 era todo lo contrario, era mucho más complicado. Vamos a ir viendo en pantalla algunos datos que ya contamos, las 98.084 mesas, estos en todo el país.
Provincia de Buenos Aires, 35.000 y me decían que hay 42.000 fiscales convocados. Fíjate Córdoba, también hablé con la gente de Córdoba, 8.649 mesas. Me dijeron que tiene el 80% de fiscales. De acá al domingo dicen que van a conseguir el resto de los fiscales. En Santa Fe el socialismo me dijo, estamos enfocados en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Es muy difícil llegar a todos los pueblos. Son 6.646 mesas. Sí. Y en La Matanza... Hay un ejército. Gobierna Verónica Magario, 3.500 mesas hay electorales. Me dijeron que hay 4.200 fiscales de Cambiemos solamente para La Matanza, para estas 3.500 mesas. Esto es así. En los barrios más profundos de La Matanza, cuando cae el sol... Y empieza cuando cae el sol. Ahí mirá, los fiscales se la tienen que bancar. La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, hoy son los municipios manejados por el kirchnerismo, donde el gobierno justamente se enfoca en fiscalizar la elección. Pero ¿qué me decían hoy en función de lo que decía Luciana y la conferencia de prensa del kirchnerismo convocada para mañana? Es una elección en la provincia de Buenos Aires que va a terminar muy tarde. Hoy me confirmaron, me dicen, esto termina el lunes, a la madrugada. ¿Por qué? Hay lugares como Moreno que hay 34 listas. 34 listas. O sea, vas a entrar al cuarto oscuro y vas a tener 34 listas distintas, opciones. Como, digamos, hay partidos que tienen 4 o 5 listas en estas PASO y internas, con lo cual, primero, la gente se va a demorar en votar claramente donde haya 34 opciones porque tenés que encontrar la tuya. Los fiscales van a decir, hay 34 listas, un fiscal de una lista dice, faltan boletas de mi partido, se cierra el cuarto oscuro, entran, ponen... Exacto, me decían, por ejemplo, en Vicente López hay 25, y me decían, 9 solamente son conocidos, el resto la verdad que no los conoce nadie, pero cuando entras al cuarto oscuro, tardás en esto. Y después contar eso. Eso te iba a decir, ahora el recuento, me decían, en provincia de Buenos Aires va a ser muy complicado y va a terminar de madrugada. Entonces yo decía, bueno, justamente eso es lo que después genera la sospecha. ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los resultados? Y que la oposición, como en su momento lo hizo el macrismo, diga, bueno, atención, ¿qué pasa acá con la elección? ¿Por qué no tenemos los resultados? Va a ser un retroceso con la elección anterior donde hubo en la ciudad de Buenos Aires boleta electrónica y ahora no hay boleta electrónica. También en la ciudad vas a elegir boleta papel y vas a ver una demora también que no tuvimos en el 2015 a la hora de votar. 34 listas en Moreno, por ejemplo, o en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Me dijeron que hay 360 centros de transferencia de datos para llevar rápidamente y agilizar la elección. Pero así todo, la provincia es un lugar el tema muy va a ser complicado. solo contar y escribir los telegramas, que son los que tienen el escrutinio provisorio y que después eso se concentre, se conjugue y den los datos. Último dato. El domingo dormimos poco. Los fiscales no cobran, me dijeron, algunos son voluntarios, algunos les van a pagar los viáticos. Los que sí cobran son las autoridades de mesa, 1.200 pesos y 900 si hacen un curso. Pero los fiscales me dijeron son militantes, son, por ejemplo, en Randazzo me dijeron Movimiento Evita, claro, los fiscales gremios, son de los partidos. Expliquémoslo bien para la gente. Los fiscales son de los partidos, la autoridad de mesa es una obligación civil que tenemos cada uno de nosotros si nos toca y el Estado te paga, por esa dedicación. Sí. En las PASO de la gobernación que terminó ganando Vidal, el radicalismo, después de las PASO que había perdido Vidal, agarró todas las mesas de la provincia de Buenos Aires y en las que vio todas las mesas. Urnas con diferencias muy extrañas, así como lo de Rucci y Paula Robles, ahí mandaron más fiscales. Exactamente. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, Fuerte Apache había ganado Aníbal Fernández y con fiscales... En octubre cambió. En todas las mesas ganó Vidal. Es una experiencia para octubre, sin duda. Exactamente. Después de la pausa, novedades sobre el 0800 Mono. Habló Tinelli. Después de la pausa. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Esto es una noticia en desarrollo. Contamos 0800 Mono. Y mira, Rial Jorge. Yo soy Jorge Rial, vos sos Marcelo Tinelli. ¿Esto es verdad? ¿Cuervo Tinelli? Y contesta Marcelo Tinelli, @Cuervo Tinelli. A esta altura todo puede ser verdad. Está hablando lo que contamos de los votos de Celina Rucci impulsados por el Mono Minichelli. Tendría que haber comprado uno yo para que gane Paula Robles. Jajaja. Contesta Tinelli. Y mira,
Es verdad, le ganó a Paula. Y vos ni una tarjeta telefónica le compraste. Falta ponerle canuta o algo así, avaro. No, tenés razón, malísimo lo mío. Si lo seguís diciendo se me va a venir el reclamo de Pau. Dice Marcelo Tinelli, pero no. Lejos de... No desmintió, ¿no? No, por supuesto. 0800 baila mono, habló Tinelli. ¿Qué pasó con los llamados del mono Micheli y Celina Rucci? Vamos a la pausa. Chau. Bueno, solamente nos queda decir chau. Esto va a seguir, ¿eh? Lo del ¿Lo del 0800 mono? No, la causa... sí, no sabe. La historia de Mono Micheli. En principio tiene que declarar por los cargos muy importantes que tiene contra él y por los que estuvo prófugo 9 meses, pero finalmente apareció. Sí, quédense en Desde el Llano con Joaquín Morales Solá. Van a estar Elisa Carrió y Rogelio Frigerio. Y nosotros nos vemos mañana, que descansen. Chau, hablamos de mono. Y dale. Y de Rudy, ¿cómo no voy a decir éxtasis? Chau, mañana.